Oye, y a lo largo de la semana, en los últimos días, hemos estado transmitiendo este llamado Ice Bucket Challenge, que es donde varios famosos deportistas, artistas, productores ponen agua muy fría con hielo y se lo avientan. Esto para hacer conciencia de una enfermedad, esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, mucha gente decía, ¿y por qué se están tirando el agua? ¿Y por qué? Pues no es por el calor, tampoco es por un tema para llamar la atención, ni debería de haberse convertido en una moda, ni en un tema de burla. No, insisto, es para concientizar sobre una enfermedad muy importante, lamentable, y bueno, ¿quién mejor? Y por eso hemos invitado al señor Armando Nava Escobedo, presidente de Familiares y Amigos Enfermos de la Neurona Motora, para que nos hable de esta enfermedad, de este reto que debe tomarse en serio, no de burla, pero sí de manera muy solidaria. Ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doña Cintia. Vamos a irnos con desde el principio. Entonces, esta enfermedad, habíamos escuchado la esclerosis múltiple y esto no tiene nada que ver, es otra cosa. Es otra cosa. ¿Qué es? La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, invalidante y que no tiene cura. Es una enfermedad donde el sistema nervioso central, o sea, las neuronas motoras, se desconectan del sistema muscular progresivamente. De tal manera que aunque el cerebro esté ordenándole al cuerpo que se mueva determinada extremidad o un dedo, lo que usted quiera, no reacciona el cuerpo a este deseo del paciente. El paciente está consciente plenamente, su capacidad sensora es completa, pero está como en una cárcel de carne. En su propio cuerpo. En su propio cuerpo. Entonces se vuelve un problema, se vuelve una enfermedad familiar, porque no solamente el enfermo padece de la enfermedad, sino la esposa o el esposo, los hijos, los amigos, porque cambia la vida totalmente de esta persona. Una vez que le diagnostican que esto es parte de otro problema que tenemos en este país, es muy difícil que nuestros médicos en este momento diagnostiquen la enfermedad porque ignoran los protocolos de cómo diagnosticar a este enfermo. Y esto se lo estoy diciendo porque hace unas cuantas semanas la Universidad del Valle de México nos hizo el favor de hacer un trabajo de una encuesta nacional de cuántos enfermos había en el país. Y resulta de que no pudimos llegar a esa definición porque la mayoría, estoy hablando del 80% de los médicos familiares de este país, ignoran que existe un protocolo para diagnosticar la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Pero ustedes tienen algún registro de personas que han llegado a su organización? Sí. Nosotros estimamos que debe haber en nuestro país del orden de 1.500 a 6.000 pacientes vivos en todo nuestro país, de los cuales nosotros estamos atendiendo del orden de 150 pacientes y que les hemos llevado el hospital a su casa del orden de 76 pacientes. ¿Por qué? Porque el sistema de salud mexicano, cuando dicen este enfermo finalmente tiene esclerosis lateral amiotrófica, le dicen ya no tenemos nada que hacer, no te podemos curar y te mando a tu casa. Entonces, ¿qué hace la familia y qué hace el propio enfermo? Pues no sabe qué hacer. Entonces hay que construirle un hospital dentro de su casa y tenemos que capacitar a la familia para que puedan atender a este paciente. Entonces, desde poner una cama hospitalaria, ventiladores, respiradores, sillas cómodas, en fin, todo lo que requiere Que para una familia de escasos recursos esto es prácticamente inalcanzable. Inalcanzable. Entonces nuestra condición es totalmente diferente al origen del famoso reto. En Estados Unidos hay un sistema de salud donde este tipo de enfermos son atendidos de inmediato, se les pone su hospital en su casa por parte del gobierno, se les da atención periódica por parte de un equipo multidisciplinario médico, y esto no sucede nada más en Estados Unidos, sucede en Brasil, sucede en Colombia, sucede en Uruguay. O sea, no estamos hablando nada más de países de tercer mundo, de primer mundo, estamos hablando de países que tienen el interés, cosa que desgraciadamente en nuestro país no hemos tenido este interés.
Dime una cosa, las causas de esta enfermedad y a quiénes les da principalmente, ¿sabemos? Sí, las causas no las conocemos. Hay muchas teorías alrededor del origen de esta enfermedad, pero no las conocemos. Creemos estar más cercanos a una parte genética, pero esto en base a la información que tenemos a través de la Alianza Internacional contra el ELA, que es donde es un centro de acopio de información de todos los centros de investigación del mundo. En ese sentido no sabemos las causas, pero sí sabemos qué pasa. Se desconecta el sistema neuronal del sistema muscular, eso sí es lo que sabemos. Ahora, generalmente da un poquito más a los hombres que a las mujeres entre la tercera y la quinta década de su vida, que es la edad productiva, y es por eso que se vuelve un desastre, no solamente desde el punto de vista de salud, de la salud física del enfermo, sino de la salud de todo el entorno familiar, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de su trabajo, etcétera. Entonces, no hay tenemos un problema en México, a diferencia de Estados Unidos u otros países, de atención a estos pacientes. Ahora, ustedes son una asociación que apoya, ustedes reciben recursos de alguna autoridad. ¿Cómo se hacen de estos apoyos que pueden llevar a la gente? Me sonrío porque desgraciadamente es muy difícil en este país conseguir recursos. Por parte del gobierno federal no hemos conseguido gran cosa, salvo por parte de la beneficencia pública que nos otorgó hace muchos años un local con el cual operamos, pero no tenemos un presupuesto por parte de ellos para atender a estos pacientes. El día de ayer fuimos llamados por el jefe de gobierno del Distrito Federal por primera vez nos llaman para decirnos en qué te podemos ayudar. Bueno, de algo ha servido que claro, se haya hecho una gran visibilidad de esta enfermedad a través de este famoso Ice Bucket Challenge. Así es. Y entonces nos están ofreciendo algo que nunca nos habían ofrecido, apoyo. Pero los recursos que nosotros obtenemos es en un grupo muy reducido de amigos casi, ¿sí? Pero no tenemos, siempre estamos en déficit. Oigan, justamente, y decíamos el tema de por qué iniciábamos, porque se viralizó muchísimo este reto del Ice Bucket Challenge. En Estados Unidos se ha recolectado cualquier cantidad de millones porque se ha intervenido a artistas, deportistas, como ya le comentaba. Pero aquí es importante también apoyar a las asociaciones mexicanas que están luchando justamente contra la esclerosis lateral amiotrófica o apoyando a las familias. Por eso es que, y a raíz de un reto que me lanzó mi querida compañera Idali Ferrá de Cadena 3, justamente en este horario, me decía, bueno, lánzate, sí, con muchísimo gusto me voy a lanzar, nada más que voy a cambiar un poco el reto. Mire, a ver si usted está de acuerdo, ingeniero. Voy a cambiar el reto de distintas maneras. Número uno, sí me voy a mojar, pero con agua de lluvia. En algún momento saldré, de veras, cuando hay un torrencial, ahí me voy a empapar para cumplir con este tema. Segundo, el donativo que voy a hacer, lo voy a hacer directamente a la Asociación Mexicana que preside el ingeniero el ingeniero Nava Escobedo. Y número 3, yo también voy a lanzar un reto. Se trata de hacer conciencia, y aprovechando que muchas personas tenemos la oportunidad y la responsabilidad de estar con un micrófono o poder escribir alguna columna, bueno, pues, ¿qué le parece si hacemos un reto con las comunicadoras muy reconocidas en este país para que nos ayuden a hacer conciencia de esta enfermedad, para el diagnóstico y para el apoyo? Entonces ahí les va a mi querida amiga Alicia Salgado el reto para que nos dé un espacio, y pues haga también promoción a mi admirada Katia de Artigues y por supuesto a mi querida coma Mariana. ¿Qué le parece? Sí, que llenen el espacio, que concienticen, que la gente done a la Asociación Mexicana. Yo diría que donan, pero es más allá de eso. Yo diría que tenemos que llamarle la atención a nuestras autoridades, ¿sí?, de que existen estas personas, que están marginados, que requieren mucho apoyo, no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista psicológico, que son personas que viven un drama importante y que necesitaríamos en todo caso también trabajar en muchos otros casos.
yo le diría a las universidades, yo les haría el reto a las universidades de este país que den a conocer los protocolos de cómo se diagnostica un enfermo que tenga ELA. Hemos aprendido en todo este tiempo es que como todavía no hay cura para esta enfermedad, lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con la enfermedad y aprovechar nuestra vida con la mayor alegría posible, ¿no? Y no contra la enfermedad. Hay familias que se pasan el tiempo que les queda de vida luchando contra la enfermedad en una angustia y en un dolor impresionante, ¿no? Ingeniero Armando Nava Escobedo, presidente de Familiares Amigos Enfermos de la Neurona Motora AC, le agradecemos muchísimo y ahí está el reto para todo el mundo, comunicadores, autoridades, universidades y por supuesto yo me hago parte de él. Muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias.